Nunca olvidas el sonido de la puerta principal, cerrándose cuando sabes, en lo más profundo de tus entrañas, que es para siempre. Ese clic metálico resonó en la casa vacía como un disparo, y lo sentí vibrar en todo mi cuerpo, bajando hasta mi vientre, donde mi hijo se movía inquieto, ajeno a que su padre acababa de abandonarnos. Estaba parada en el pasillo, con una mano en la espalda baja tratando de aliviar el peso de 39 semanas de embarazo, y la otra apretando el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. A mis pies estaba la maleta del hospital, la bolsa de emergencia que preparamos juntos. Tenía su muda de ropa encima, esa camiseta gris que él decía que le daría suerte para cortar el cordón umbilical. Ahora, esa camiseta era solo un trapo inútil sobre una maleta que tendría que cargar yo sola. Faltaban exactamente 48 horas para mi fecha programada de inducción. 2 días, 48 horas para convertirme en madre, para que nuestras vidas cambiaran. Pero él decidió cambiar nuestras vidas antes. No puedo hacerlo, Lucía. Lo siento, pero no puedo fingir más. Me había dicho minutos antes, sin siquiera tener el valor de mirarme a los ojos. Mantenía la vista fija en sus zapatillas, como un niño regañado, mientras yo sentía que el aire se escapaba de la habitación. No era pánico escénico por la paternidad. Ojalá hubiera sido eso. Era ella, siempre fue ella, Claudia, su ex. La mujer de la que me juró 1000 veces que ya no tenía noticias, la historia cerrada, el pasado. Resulta que el pasado estaba muy presente. Mientras yo decoraba el cuarto del bebé y elegía el color de las sábanas, él había estado reconstruyendo un puente hacia la mujer, que casi lo destruye años atrás. Y eligió el momento más cruel, sádico y cobarde para cruzarlo, cuando yo estaba más vulnerable, hinchada, adolorida y dependiente de él. Miré la pantalla de mi celular. Había un mensaje de mi suegra preguntando si ya estábamos listos para el gran día. Sentí una náusea violenta. ¿Cómo iba a decirle a su madre que su hijo no solo se había ido, sino que se había ido a los brazos de la mujer que toda la familia detestaba? Las contracciones de Braxton Hicks empezaron a golpear más fuerte, esta vez mezcladas con un dolor agudo que no reconocí. El estrés, dicen, puede adelantar todo. Me dejé caer en el sofá, sola, en una casa que de repente se sentía enorme y fría. Pero lo peor no fue que se fuera. Lo peor fue lo que descubrí cuando intenté buscar las llaves del auto para irme a casa de mis padres. Al levantar las llaves de la mesa de la entrada, vi un sobre blanco debajo. No era una carta de despedida larga y poética. Era un recibo. Un recibo de hace 3 meses. Cuando leí la dirección y el concepto del pago, entendí que mi matrimonio no se había terminado hoy en el pasillo. Se había terminado mucho antes de que yo siquiera comprara la primera prueba de embarazo. Y lo que leí en ese papel, me heló la sangre más que su abandono. Me quedé mirando ese recibo como si estuviera escrito en un idioma alienígena, aunque los números y las letras eran dolorosamente claros. Era de un restaurante italiano en el centro, La Trattoria, un lugar al que solíamos ir en nuestros aniversarios porque era ridículamente caro y romántico. La fecha impresa era del 14 de agosto. 3 meses atrás. Cerré los ojos, obligando a mi cerebro embotado por las hormonas y el shock a retroceder en el tiempo. El 14 de agosto, yo estaba de 7 meses. Ese fin de semana, David me había dicho que tenía un seminario de capacitación en la ciudad vecina. Recuerdo que me sentí culpable porque él se fue a trabajar, mientras yo me quedaba en casa con los tobillos hinchados, viendo series y acariciando mi barriga. Incluso le envié un mensaje esa noche: espero que descanses un poco, te amamos. Él respondió 2 horas después: estoy muerto de cansancio, amor. Me voy directo a dormir al hotel, te llamo mañana. Pero el recibo decía otra cosa. Decía que a las 9:30 de la noche, mientras yo le deseaba buenas noches pensando que estaba agotado, él estaba pagando una botella de Chianti y 2 platos de pasta, a solo 20 minutos de nuestra casa. La náusea volvió, más fuerte que antes. No era solo el hecho de que hubiera cenado con alguien. Era el detalle en la parte inferior del papel, escrito con la inconfundible letra cursiva de David, probablemente para llevar el control de sus gastos. Cena C. Claudia. Me arrastré hasta la cocina y me serví un vaso de agua con las manos temblorosas. La negación es un mecanismo de defensa poderoso.
Durante los últimos meses, había notado cosas. Pequeñas grietas en el esposo perfecto, que todos envidiaban. Pero las había justificado todas, una por una, como una idiota enamorada y hormonal. Está estresado por la llegada del bebé, me decía a mí misma cuando él se quedaba hasta tarde en la oficina. Tiene miedo de lastimarme, pensaba cuando dejó de tocarme, cuando sus besos se volvieron secos y rápidos, como un trámite burocrático antes de dormir. Ahora, cada una de esas excusas se desmoronaba. Recordé la vez que su teléfono sonó a las 2 de la mañana. Él saltó de la cama como si hubiera un incendio. Es el trabajo una emergencia con el servidor, dijo. Se encerró en el baño durante 40 minutos. Yo me volví a dormir. ¿Cómo pude volverme a dormir? ¿Qué clase de esposa no se da cuenta de que su marido está teniendo una vida paralela al otro lado de la puerta del baño? El silencio de la casa era ensordecedor. Mi hijo dio una patada fuerte, directa a mis costillas, como si compartiera mi rabia. Me toqué el vientre. Lo siento, mi amor, susurré. Mamá fue muy tonta. Necesitaba saber más. El recibo era solo la punta del iceberg, y si David se había ido con ella, significaba que esto no era un desliz de una noche. Esto era una estructura compleja de mentiras que llevaba meses, quizás años, construyéndose sobre mis espaldas. Fui al despacho. Él se había llevado su laptop personal, por supuesto, pero cometió un error de novato, confiaba demasiado en mi ceguera. Tenemos una tablet compartida, esa que usábamos para ver películas en la cama o buscar recetas. Él solía tener su cuenta de Google sincronizada allí para ver sus fotos. Encendí la pantalla. Mis dedos, hinchados como salchichas, torpearon al introducir el código. 1024. La fecha de nuestro aniversario. ¡Qué ironía! Entré a la galería de fotos. Al principio, solo vi lo normal. Fotos de la remodelación del cuarto del bebé. Fotos mías durmiendo la siesta con la boca abierta, que él decía que eran tiernas. Fotos de nuestro perro. Mi corazón empezó a latir más despacio. Quizás era un cliente. Quizás estaba imaginando cosas. Pero entonces, fui a la carpeta de eliminados recientemente. Ahí estaba. No eran fotos explícitas. Eran peores. Eran fotos domésticas. Una selfie de ellos dos en un coche. Él sonreía de una manera que no le había visto sonreír en años. Relajado. Juvenil, sin la carga de la responsabilidad que parecía tener conmigo. Claudia se veía radiante, con su cabello oscuro y esa sonrisa depredadora que yo recordaba de las pocas veces que la vi. Había otra foto. Una mesa de café. 2 tazas. Y en el fondo, borroso pero reconocible, el reloj de pared de la sala de estar de la antigua casa de sus padres. La casa que se supone que estaba vacía y en venta. Deslicé el dedo para ver la fecha de esa foto. Hace 2 semanas. Hace 2 semanas yo tuve una falsa alarma de parto. Tuve contracciones fuertes y fuimos al hospital. Me dieron el alta a las pocas horas, y David me dijo que tenía que ir a recoger unos documentos importantes antes de volver a casa. Me dejó sola en el sofá, adolorida y asustada, para irse a tomar café con ella en la casa vacía de sus padres. La rabia comenzó a reemplazar el dolor. Sentí un calor subir por mi cuello, quemándome las orejas. Me había estado engañando en mis narices, usando mi embarazo como una cortina de humo. Mientras yo me preocupaba por si él estaba listo para ser padre, él estaba jugando a las casitas con su exnovia de la universidad. Pero necesitaba más. Las fotos probaban que se veían, pero no me decían desde cuándo ni qué planeaban. Si él se había ido hoy, así, sin previo aviso, era porque algo había detonado la decisión. Salí de la galería y abrí su correo electrónico. Estaba desconectado. Mierda. Miré alrededor de la habitación, buscando algo, lo que fuera. Mis ojos se posaron en su viejo reloj inteligente, el que dejó de usar hace un mes porque la batería ya no servía. Estaba tirado en una bandeja sobre el escritorio, cubierto de polvo. Lo tomé y busqué el cargador en el cajón. Lo conecté. La pantalla parpadeó con el icono de una batería roja. «Vamos, enciende, maldita sea», gruñí, golpeando la mesa. Esperé 2 minutos eternos. Finalmente, el logo de la manzana apareció. El reloj se encendió,
y como estaba conectado al Wi-Fi de la casa, comenzó a vibrar frenéticamente. No estaba sincronizado con el teléfono actual de David, que se había llevado, pero sí con su cuenta de iMessage. Los mensajes empezaron a entrar en cascada, actualizándose desde la última vez que lo usó. BZZZT. 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 El nombre Claudia Girasol, con un girasol, su flor favorita, apareció en la pequeña pantalla. Me senté en la silla giratoria, sintiendo que el peso de mi cuerpo podría romperla. Respiré hondo y toqué la conversación. Lo que leí no fue solo una traición amorosa. Fue la confirmación de que mi esposo no solo era un infiel, sino un estratega cruel. Había un mensaje de voz, enviado ayer por la noche, mientras yo dormía a su lado. No podía escucharlo en el reloj, pero podía leer la transcripción automática que aparecía debajo. Las palabras que leí me hicieron olvidar que estaba a punto de dar a luz. Me hicieron olvidar el dolor. Solo quedó el frío. Un frío absoluto. Decidí que no iba a esperar a que él me explicara nada. Iba a leer hasta la última palabra, y luego, iba a hacer lo único que una madre herida puede hacer. Sobrevivir para vengarse. El mensaje transcrito en la pequeña pantalla del reloj brillaba con una luz blanca y fría, burlándose de mi dolor. Mis ojos recorrían las palabras una y otra vez, tratando de encontrar un doble sentido, un error de traducción, cualquier cosa que no fuera la brutal realidad que tenía enfrente. Pero no había error. El mensaje de Claudia decía: ya no me sirven tus promesas de pronto. Si estás en esa sala de parto sosteniendo su mano cuando nazca el niño, no te molestes en volver a buscarme. No voy a compartirte con ella en ese momento. O te vas antes de que rompa aguas, o me pierdes para siempre. Tú eliges, tu pasado o tu futuro. Ahí estaba. La razón de su huida. No fue un ataque de pánico, ni una crisis existencial repentina. Fue un ultimátum. David no me dejó porque ya no me amara. Eso ya estaba claro. Me dejó porque ella se lo exigió. Su exnovia estaba celosa de mi parto. Estaba celosa de un momento médico, sangriento y sagrado. Y él, en lugar de mandarla al diablo por pedirle algo tan inhumano, obedeció como un perro faldero. Sentí una contracción, esta vez más larga, envolviendo mi espalda baja como un cinturón de alambre de púas. Respiré entre dientes, cerrando los ojos. Respira, Lucía. No dejes que el estrés lastime a Leo, me dije a mí misma, acariciando mi vientre duro como una roca. Pero la curiosidad era un veneno que ya corría por mis venas. Necesitaba ver más. Si él había estado dispuesto a perder el nacimiento de su primer hijo por ella, ¿qué más había entregado? Con el reloj aún conectado al cargador, empecé a desplazarme hacia atrás en el historial de mensajes. Era un descenso a los infiernos. Vi mensajes de hace 6 meses. Cuando fuimos a comprar la cuna. Yo le había enviado una foto de 2 modelos para que eligiera. Él le había reenviado esa foto a Claudia con el texto: esto es una pesadilla. Se tarda horas en decidir. Sácame de aquí. Ella respondió: pobrecito. Ven a casa luego. Te haré olvidar el aburrimiento. Leí críticas a mi cuerpo. Está inmensa, Claudia. Apenas puedo dormir en la misma cama. Ocupa todo el espacio. Extraño tu cuerpo. Lágrimas calientes y silenciosas empezaron a caer sobre mis mejillas. Cada te ves hermosa que me dijo en los últimos meses había sido una mentira piadosa para mantenerme tranquila mientras él planeaba su salida. Me sentí sucia. Me sentí estúpida por haberle creído, por haberle dejado tocarme mientras su mente estaba con ella. Pero los mensajes solo contaban la historia emocional. Yo necesitaba saber la logística. Un hombre no se va 2 días antes de un parto sin un plan financiero. David era contador. No daba un paso sin una hoja de cálculo. Solté el reloj y agarré la tablet de nuevo. Mis dedos volaron hacia la aplicación del banco. Teníamos una cuenta conjunta para los gastos de la casa y una cuenta de ahorros etiquetada como Universidad de Leo. Habíamos estado ahorrando agresivamente durante 2 años. Ingresé la contraseña. La rueda de carga giró eternamente burlándose de mi ansiedad. Cuando el saldo apareció en pantalla, el aire se me escapó de los pulmones con un gemido agudo.
La cuenta corriente estaba casi intacta, suficiente para pagar la hipoteca de este mes y poco más. Pero la cuenta de ahorros, la cuenta para nuestro hijo, estaba en ceros. $0. Hubo una transferencia saliente hace 3 días. Concepto: liquidación anticipada inversión. Me temblaban tanto las manos que casi tiro la tablet. Busqué el detalle de la transacción. El dinero no se había ido a una inversión. Se había transferido a una cuenta externa en otro banco, una que yo no reconocía. Maldito seas, David. Grité a la habitación vacía. Mi voz se quebró. Es el dinero de tu hijo. El robo me dio una claridad repentina. Si había movido el dinero hace 3 días, significaba que el plan estaba listo. No solo se iba con ella, se estaba financiando una nueva vida con los ahorros que debían proteger a nuestro bebé. Necesitaba encontrar hacia dónde había ido ese dinero. Volví a su correo electrónico en la tablet. Busqué confirmaciones, recibos, algo reciente. En la papelera de reciclaje del correo, encontré un email de una inmobiliaria. Asunto: contrato de arrendamiento firmado, apartamento 4B. Lo abrí. Era un apartamento de lujo en la zona norte de la ciudad. El contrato estaba a nombre de David y de Claudia. La fecha de inicio del contrato era mañana. Estaba leyendo las cláusulas, sintiendo cómo la bilis me subía por la garganta, cuando vi un archivo adjunto adicional en el mismo hilo de correos. No era un documento legal. Era una imagen. El nombre del archivo era confirmación.jpg. Pensé que sería el comprobante del depósito bancario. Lo abrí sin pensar. La imagen cargó lentamente. No era un recibo. Era una fotografía tomada en un baño. Se veían las manos de Claudia, con esa manicura perfecta que yo recordaba de las fotos, sosteniendo algo sobre el lavabo de mármol. Al principio mi cerebro se negó a procesarlo. Pensé que era una broma macabra. Pero ahí estaba, un test de embarazo digital. La pantalla del pequeño dispositivo no dejaba lugar a dudas. Embarazada 2 a 3 semanas. El correo de Claudia que acompañaba la imagen decía simplemente: ahora tienes una razón real para dejarla. No quiero que nuestro hijo crezca siendo el segundón. Arregla esto antes de que nazca el otro. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó sobre la alfombra. Todo el mundo se detuvo. El sonido del reloj, el tráfico afuera, mi propia respiración. David no solo me había dejado por su ex. Me había dejado porque había embarazado a su ex, mientras yo cargaba a su primer hijo en mi vientre. Iba a tener 2 hijos con meses de diferencia. Y entonces, justo en ese segundo de horror absoluto, sentí algo húmedo y caliente bajando por mis piernas, empapando el sofá y mis pantalones. Miré hacia abajo. Un charco de líquido transparente se extendía abajo de mí. Había roto aguas. El agua seguía saliendo, caliente y humillante, empapando la alfombra beige que habíamos comprado juntos hace un año. Me quedé paralizada unos segundos, no por el dolor físico, sino por la colisión brutal de 2 realidades. Mi cuerpo se preparaba para dar vida, mientras mi mente intentaba procesar la muerte de mi familia. Otra contracción me dobló en 2. Esta no fue como las anteriores. Fue un puño de hierro apretando mis riñones, robándome el aire. Un gemido animal escapó de mi garganta. Estaba ocurriendo. Ahora. Mi instinto de supervivencia pateó mi cerebro racional. Tenía que ir al hospital. Tenía que moverme. Pero mis piernas temblaban tanto que apenas podía sostenerme en pie. Miré la maleta junto a la puerta. La maleta con su ropa. Agarré mi teléfono del suelo. La pantalla estaba agrietada por la caída, una telaraña de vidrio sobre la foto de fondo de pantalla. Nosotros 2 sonriendo en la playa. Marqué su número. Sabía lo que había hecho. Sabía que estaba con ella. Sabía lo del bebé. Pero una parte estúpida y primitiva de mí pensó: es el padre. Si le digo que su hijo está naciendo ahora mismo, vendrá. Tiene que venir. Nadie es tan monstruo. Primer tono. Segundo tono. Tercer tono. ¿Hola? La voz no era grave y familiar. Era aguda, suave y cargada de una victoria venenosa. Era Claudia. Sentí que la bilis me quemaba la garganta. Pásame a David, dije. Mi voz sonaba extraña, ronca, como si saliera de un pozo profundo.
Hubo un silencio al otro lado, seguido de una risita suave, casi imperceptible. David está ocupado, Lucía. Está en la ducha. Estamos celebrando el futuro. Creo que ya viste el correo, ¿verdad? Por eso llamas. Qué predecible. Pásame a mi maldito marido. Grité, y el esfuerzo provocó otra punzada de dolor agudo en mi vientre. Me aferré al respaldo del sofá. Se me rompió la fuente, Claudia. Estoy de parto. El silencio al otro lado de la línea se alargó. Podía escuchar música de fondo. Jazz suave. Estaban en el apartamento nuevo, probablemente abriendo champán con mi dinero. ¿De verdad crees que voy a caer en eso?, dijo ella con un tono aburrido. La falsa alarma para que corra a tu lado. David me advirtió que harías algo dramático para intentar retenerlo. No estoy mintiendo. Voy a tener a mi hijo ahora. Sollocé, la desesperación rompiendo mi dignidad. Pásame con él. Necesito ayuda. Escuché un murmullo al fondo. La voz de David. ¿Quién es? Es ella. Dice que está de parto, respondió Claudia, sin cubrir el micrófono. Quería que yo escuchara. ¿Otra vez? La voz de David sonó cansada, irritada, no preocupada, irritada. Dile que llame a su madre. No voy a caer en sus juegos mentales hoy. El sonido de su indiferencia fue peor que cualquier golpe físico. Dice que no va a ir, querida, dijo Claudia, volviendo al teléfono con una satisfacción gélida. Y francamente, este es un momento especial para nosotros. Estamos brindando por nuestro bebé. No queremos energía negativa aquí. ¿Energía negativa? Balbucié, sintiendo que el mundo giraba. Me robó los ahorros de mi hijo. Me dejó sola. Técnicamente, era dinero de la sociedad conyugal. Y ahora, David tiene otras prioridades. Un bebé que sí fue deseado por ambos. No un accidente que lo atrapó en un matrimonio que no quería. Suerte con el parto, Lucía. Intenta no gritar mucho. Clic. La línea quedó muerta. Me quedé mirando el teléfono, con la respiración entrecortada. Me habían colgado. Mientras yo me desangraba emocionalmente y mi cuerpo se convulsionaba, ellos habían decidido que yo era una molestia. Un drama. El dolor volvió, cegador. Me tiré al suelo, incapaz de mantenerme en pie. No podía conducir. Mis padres vivían a 40 minutos. La ambulancia tardaría demasiado en esta zona a hora pico. Abrí la aplicación de Uber con los dedos resbalosos por el sudor. Mis ojos se nublaban. Pedí el primer auto disponible. Llegada en 4 minutos. Me arrastré hasta la puerta, arrastrando la maleta con una mano y sosteniendo mi vientre con la otra. Cada paso era una tortura. Me sentía como un animal herido dejando un rastro de fluidos y dignidad por el pasillo. Al abrir la puerta de la casa, el aire frío de la noche me golpeó la cara. Un sedán gris se detuvo frente a mi entrada. El conductor, un señor mayor con gafas, bajó la ventanilla. ¿Lucía? Asentí, incapaz de hablar. Él vio mi estado, mi cara pálida, mis pantalones mojados, mi postura doblada. Sus ojos se abrieron con pánico. Dios mío, señora, ¿está bien? Hospital, gemí. Por favor. El hombre bajó corriendo y me ayudó a subir al asiento trasero. No le importó que fuera a manchar su tapicería. Un desconocido me estaba tratando con más humanidad en 30 segundos que el hombre con el que había compartido 7 años de mi vida. El coche arrancó. Me recosté en el asiento cerrando los ojos tratando de disociarme del dolor que me partía en dos. El teléfono vibró en mi mano. Pensé que, tal vez, la conciencia le había ganado. Que David se había arrepentido. Que venía en camino. Levanté el teléfono con esperanza, una esperanza estúpida y suicida. Era un mensaje de texto de David. Claudia está muy alterada por tu llamada. No nos vuelvas a contactar hasta que pasen los abogados. Y por favor, no pongas mi apellido en el registro del niño mañana. Vamos a simplificar las cosas desde el principio. Es mejor para todos. Leí el mensaje 2 veces. No pongas mi apellido. Me estaba repudiando a mí y a su hijo antes de que naciera. Sentí un chasquido dentro de mí. No fue una contracción. Fue algo más profundo. El miedo desapareció. La tristeza se evaporó. Lo único que quedó en ese asiento trasero, iluminado por las luces de la ciudad que pasaban fugaces, fue un odio puro, cristalino y absoluto.
Señor, dije, con una voz que me sorprendió por su firmeza, aunque estaba apretando los dientes por el dolor. El conductor me miró por el retrovisor, asustado. Sí, señora, ya casi llegamos. No se preocupe, solo, conduzca rápido. Mi hijo va a nacer. Y va a nacer solo mío. El coche giró en la esquina del hospital, pero entonces, sentí algo más. No era solo líquido amniótico lo que sentía entre las piernas, era caliente, espeso, y olía a hierro. Me toqué la pierna. Al levantar la mano a la luz de la farola, mis dedos estaban cubiertos de rojo brillante. Mucha sangre. Demasiada sangre. El conductor frenó en seco frente a urgencias y gritó algo que no entendí, porque un zumbido agudo llenó mis oídos. La visión se me puso negra en los bordes. Lo último que pensé antes de que la oscuridad me tragara no fue en David, ni en Claudia. Fue, si me muero, ellos ganan. El mundo se convirtió en una mancha borrosa de luces fluorescentes y voces urgentes. Recuerdo el sonido de las ruedas de la camilla golpeando contra el suelo de linóleo, un ritmo frenético que competía con los latidos erráticos de mi corazón. «Desprendimiento de placenta», gritó alguien, no supe quién. Solo veía mascarillas y ojos llenos de alarma. «No tenemos pulso fetal constante. A quirófano, ya». Sentí que me cortaban la ropa con tijeras. El frío del quirófano me invadió, calándome hasta los huesos, pero no temblaba. Mi cuerpo había entrado en un estado de shock tal, que ya no sentía dolor, solo una extraña y aterradora levedad. Una enfermera me colocó una mascarilla de oxígeno sobre la cara. Me aferré a su brazo con la poca fuerza que me quedaba, manchando su uniforme impecable con mi propia sangre. «Salven a mi hijo», susurré, o pensé que lo hice. Tal vez solo lo pensé. Mis labios se sentían entumecidos. «Vamos a hacer todo lo posible, cariño». «Tú quédate con nosotros», respondió ella, pero sus ojos no prometían nada. La anestesia general entró en mi sistema como un torrente de oscuridad. Justo antes de que mi conciencia se apagara, una imagen cruzó mi mente. David y Claudia brindando con champán, riéndose de mi drama, mientras yo estaba aquí, abierta en una mesa de metal, luchando por la vida que creamos. No me voy a morir, pensé con una rabia repentina y feroz. No les voy a dar el gusto de ser la trágica esposa muerta que les despeja el camino. Desperté. No fue un despertar suave. Fue como ser arrastrada de vuelta a la realidad a través de vidrio roto. El dolor en mi abdomen era agudo, punzante, gritando a través de la niebla de los analgésicos. Abrí los ojos. La habitación estaba en penumbra. Escuchaba el pitido rítmico de un monitor cardíaco. Giré la cabeza. No estaba David. Por supuesto que no. Pero no estaba sola. Mi madre estaba sentada en una silla incómoda junto a la cama, sosteniendo mi mano como si fuera un ancla. Tenía los ojos hinchados y rojos. Al ver que me movía, soltó un sollozo ahogado. «¿Mamá?» Mi voz sonaba como papel de lija. «Oh, mi niña, gracias a Dios», dijo, poniéndose de pie y besando mi frente sudorosa. Estábamos tan asustados. El pánico me golpeó el pecho. Traté de incorporarme, ignorando el fuego en mi cesárea. «¿Leo? ¿Dónde está Leo?» Mi madre me sujetó suavemente por los hombros para que no me levantara. «Está bien, está vivo. Está en la unidad de neonatos, en la incubadora». Tragó un poco de líquido y nació muy estresado, pero los médicos dicen que es un luchador. Es fuerte, Lucía, como tú. Me dejé caer en la almohada, las lágrimas brotando de mis ojos sin control. Estaba vivo. Mi bebé estaba vivo. A pesar de todo. A pesar de su padre. «¿Papá?», pregunté. «Está afuera hablando con el médico y con un abogado», dijo mi madre, y su tono cambió. Se volvió duro. Acerado. «Lucía, el conductor del Uber nos llamó desde tu teléfono. Vimos los mensajes. Vimos lo que te mandó ese desgraciado mientras te desangrabas». Cerré los ojos, sintiendo la vergüenza. «Mamá, yo». «No digas nada», me interrumpió con una firmeza que nunca le había conocido.
Tu padre quería ir a buscarlo y romperle la cara. Tuve que detenerlo porque te necesitamos aquí. Pero escúchame bien. Ese hombre no volverá a acercarse a ti ni a mi nieto. Nunca. En ese momento la puerta se abrió. Entró una enfermera con una carpeta en la mano, seguida de mi padre. Él se veía 10 años más viejo que ayer, pero tenía una expresión de furia contenida que me hizo sentir protegida por primera vez en días. Señora, disculpe la molestia, dijo la enfermera con voz suave. Sé que es pronto, pero necesitamos completar el certificado de nacimiento provisional para el registro del bebé. Necesitamos los datos del padre. La habitación se quedó en silencio. Mi padre apretó los puños. Mi madre me miró con preocupación. La enfermera tenía el bolígrafo listo sobre el papel. ¿El nombre del padre es David? Empezó a preguntar, asumiendo lo obvio. Recordé el mensaje. No pongas mi apellido en el registro del niño. Vamos a simplificar las cosas. Él quería borrar a su hijo. Quería que Leo no existiera legalmente para él, para no tener que pagar manutención, para no tener que explicarle a Claudia por qué su dinero se iba a otra casa. Quería ser libre para su nueva familia. Miré a la enfermera. El dolor de la cesárea seguía ahí, pero el dolor del corazón se había calcificado. Se había convertido en una armadura. No, dije. La enfermera levantó la vista, confundida. ¿Disculpe? No hay padre. Respondí con voz clara y firme. Mi madre jadeó con acento agudo, levemente. Hija, él tiene obligaciones, tiene que pagar, empezó mi padre. No, papá. Lo corté, mirándolo a los ojos. Él me pidió que no le pusiera su apellido. Me lo pidió por escrito. Y voy a cumplir su deseo. ¿Saben por qué? Porque Leo no se merece llevar el apellido de un hombre que nos dejó morir. David cree que se está librando de una carga. Pero lo que está haciendo es perderse el privilegio de ser padre. Me volví hacia la enfermera. Madre soltera. Apellidos maternos únicamente. Mi hijo se llamará Leonardo, y llevará solo mi apellido. La enfermera asintió, notando la tensión en el aire, y borró algo en su formulario. Entendido. Solo los apellidos de la madre. Cuando salió de la habitación sentí una paz extraña. Había dolido, sí. Pero al firmar ese papel mentalmente, había cortado el último hilo que me ataba a él. David pensaba que había ganado. Pensaba que me había humillado. Pero no sabía lo que yo tenía guardado. Mi padre se acercó a la cama y me mostró mi teléfono, ahora con la pantalla reparada con cinta adhesiva. Lucía, dijo en voz baja. El abogado dice que el mensaje de texto donde te pide no ponerle el apellido, enviado mientras estabas en una emergencia médica causada por estrés, más el abandono de hogar y el robo de los ahorros, constituye violencia doméstica y económica grave. Tomé el teléfono. ¿Y eso qué significa?, pregunté. Mi padre sonrió, una sonrisa triste pero vengativa. Significa que aunque no lleve su apellido, David no se va a librar de pagar. Pero acabas de quitarle cualquier derecho a verlo. Le has dado lo que pidió, no ser el padre legal en el papel para las visitas, pero el ADN lo obligará a pagar cada centavo, y tal vez, con lo que hizo, pague también con cárcel. Miré hacia la ventana oscura, imaginé a David en su apartamento nuevo, durmiendo tranquilo, pensando que el problema había desaparecido. No tenía idea de la tormenta que acababa de despertar. Han pasado 3 meses desde la noche en que mi vida se rompió y se recompuso en la sala de un hospital. Leo duerme en mi pecho ahora mismo, con su respiración suave marcando el ritmo de mi nueva realidad. Es idéntico a mí. Tiene mis ojos, mi barbilla, y afortunadamente, parece que tendrá mi carácter. De David, no tiene nada, ni siquiera el apellido. La justicia, descubrí, puede ser lenta, pero cuando llega, golpea con la fuerza de un tren de carga. Mi padre y el abogado no perdieron el tiempo. Utilizaron el mensaje de texto de David, ese donde me repudiaba, para simplificar las cosas, como la prueba central en la demanda. El juez no solo me otorgó la custodia total y definitiva, sino que dictaminó que la transferencia de los ahorros familiares constituía fraude conyugal. David no solo tuvo que devolver cada centavo, sino que tuvo que pagar mis gastos médicos y legales.
Pero el verdadero giro, la ironía que todavía me hace sonreír con amargura cuando miro por la ventana, no vino del tribunal. Vino de la propia Claudia. Hace una semana, me llegó un rumor a través de un amigo en común. Al parecer, la vida de ensueño en el apartamento de lujo duró exactamente lo que duró el dinero de David. Resulta que la empresa de David tiene una política de ética muy estricta. Cuando el escándalo de su fraude doméstico y el abandono de una mujer en labor de parto llegó a oídos de recursos humanos, gracias a una denuncia anónima que mi abogada quizás facilitó, lo despidieron. Sin su sueldo de ejecutivo y con las cuentas embargadas para pagarme a mí, David dejó de ser el premio que Claudia quería robar. Ella no quería a David, quería el estilo de vida que David le prometía. Ayer recibí una carta en el buzón. No tenía remitente, pero reconocí la letra temblorosa. Era de David. Decía: Lucía, cometí un error. Claudia me echó. Perdió el bebé hace semanas y me dijo que yo ya no le servía. Estoy durmiendo en un motel. Por favor, déjame ver a Leo. Es lo único que me queda. Soy su padre. Tomé la carta, la rompí en 4 pedazos y la tiré a la basura, justo encima de los pañales sucios. Luego, saqué una copia del certificado de nacimiento de Leo, ese donde el espacio de padre es una línea vacía, inmaculada y eterna. Metí la copia en un sobre nuevo y se la envié de vuelta a la dirección del motel. Sin carta. Sin notas. Solo el documento legal que él mismo pidió. David quería simplificar las cosas. Quería borrar su pasado para tener un nuevo futuro. Bueno, deseo concedido. Ahora es libre. Tan libre que no existe para nosotros. Miré a mi hijo. Le besé la frente y le susurré la única verdad que importa. No te preocupes, mi amor. Aquí no falta nadie.